apreciados compañeros, instructores, asesores e instructor gerente. Mi nombre es Aura Rodríguez, pertenezco a la PYME número 2, conformada por Heidi Carantón, Lady Amazo, Laura Collazos y Diana Mejía. Nosotros realizamos el acompañamiento a la empresa Bicirruedas de la 13, que es una empresa de venta de bicicletas y sus repuestos. Pertenecemos a la empresa PEVAC, que maneja el proyecto formativo Cuadro de Demanda Integral para la mejora de pequeñas y medianas empresas. Su código es 1273937. Esta empresa, el gerente es Luis Gabriel Otalora. Para este trimestre nosotros realizamos el entregable de vinculación de personal. Este entregable inicia con una base de datos, las personas que van a ser contratadas. Después de esto se elige el tipo de contrato para la persona o las personas que van a ser contratadas, se elabora, se revisa junto con la persona que va a ser contratada. Si están de acuerdo las dos partes, el siguiente paso sería firmar el contrato. Si no están de acuerdo, se hablaría con la persona encargada para ver cómo se puede arreglar este inconveniente. Bueno, después de firmar el contrato se realizan las correspondientes afiliaciones. Después de que se realicen las afiliaciones, lo que se tiene que hacer es, se entrega el carnet y se entregan los elementos de protección del personal. Después de esto se abre la cuenta de nómina para la empresa y por último se realiza un informe acerca ya de lo que se hizo durante todo el proceso. Bueno, después de esto lo que vamos a encontrar es un glosario con términos del proceso de vincular, como tipos de contrato, ya sea contrato a término fijo, por obra de labor, contrato a término indefinido. También vamos a encontrar lo que significa EPS, ARL, el fondo de pensiones y la caja de compensación familiar. Bueno, todo este tipo de cosas las vamos a encontrar en este glosario. Después sigue un cuadro de derechos del trabajador, en donde se encuentran los derechos que tiene el trabajador desde el primer día de laborar en la empresa. Por ejemplo, desde el día 1 en que el trabajador esté en la empresa tiene derecho a todas sus afiliaciones. Si la empresa maneja carnet, pues el empleador debe tener el carnet y ya está registrado en la empresa. Después de esto, se puede ver que de manera mensual o quincenal, como si hubiera pactado en el contrato, el trabajador tiene derecho al pago. Bueno, en este pago debe incluir los recargos, las horas extras, bonificaciones, si el trabajador las realizó. Bueno, todo esto está de acuerdo a los artículos encontrados en leyes y en el Código Sustantivo del Trabajo. Después de esto podemos ver que el trabajador cada año de servicios también tiene derecho a unas vacaciones que corresponden a 15 días de salario y a 15 días de descanso. Siempre tienen que ir estas dos partes. Después de encontrar el cuadro de derechos del trabajador, encontramos un normograma con todas las leyes y normas que encierran el proceso de vinculación de personal. Bueno, para este normograma utilizamos principalmente el Código Sustantivo del Trabajo y muchos de sus artículos. Bueno, continuamos con el artículo 61, terminación de contrato. A continuación, nombraré algunas de las causales por las cuales se da por terminado. Primero, por muerte del trabajador. Segundo, por mutuo consentimiento. Tercero, por expiración de plazo fijo. Cuarto, por liquidación o cláusula definitiva. Quinto, por terminación de labor a labor. Sexto, por suspensión de actividades. Artículo 62, terminación del contrato por justa causa. Iniciamos con el literal A por parte del empleador. Haber sufrido engaños mediante la presentación de certificados falsos. Segundo, todo acto inmoral o delictuoso que cometa el trabajador en el taller o establecimiento. Tercero, revelar información importante de la empresa. Literal B por parte del trabajador. Exigir al empleador sin razones válidas la prestación del servicio. Artículo 51, suspensión. Primero, por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Segundo, muerte o inhabilitación del trabajador. Tercero, licencia o permiso que concede el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. Por último, hablaremos del normograma de vinculación de personal. Iniciamos con el Código Sustantivo del Trabajo. Aquí, la finalidad de este código es lograr la justicia mediante las relaciones que surgen a través de los empleadores y trabajadores. Ley 786 de 2002. Aquí se citan las normas que apoyan el empleo y la protección social. Y por último, hablamos de la Constitución Política del año 1991, el cual nos dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Después del normograma, como ya les explicó mi compañera, seguimos con las recomendaciones que se le dan a la PYME sobre este instructivo de vinculación laboral y derechos de los trabajadores. Dentro de estas recomendaciones, la primera a tener en cuenta es no celebrar
El contrato por prestación de servicios digamos, al personal que se requiera constantemente y que requiera una subordinación. Otra también que es tener en cuenta que los trabajadores que vengan menos de 2 salarios mínimos tienen derecho a un auxilio de transporte, tienen derecho a su dotación mínimo 3 veces al año y también tienen derecho a un subsidio familiar que lo da por parte de la caja de compensación familiar. Bueno, otra recomendación es respecto al reglamento interno de trabajo que más adelante les mostraré. Este es un formato de reglamento interno. La empresa, pues, la recomendación es que lo reciba y lo termine de completar con sus políticas que ellos pueden tener en dicha organización visibles de la 13. Debemos tener en cuenta que los trabajadores que vengan menos de 2 salarios mínimos, que en este caso para la empresa son la mayoría menos la gerente, deben tener el auxilio de transporte, deben tener sus equipos de protección individual, su vestimenta, digamos que se requiera el calzado y el uniforme 3 veces en el año mínimo y deben tener un subsidio familiar otorgado por la caja de compensación familiar. Bueno, y entre otras recomendaciones, es importante tener en cuenta que este producto está entregado con el fin de mejorar y optimizar el procedimiento de vincular a los trabajadores. Bueno, y lo último de este manual son unos anexos o formatos que nosotros le entregamos a la empresa pues con el fin de facilitar este proceso. Empezamos con un formato de contrato de trabajo. Este contrato viene, digamos, automatizado para los diferentes cargos que hay en la empresa. También va automatizado, digamos, con el tipo de contrato que esta empresa utiliza, como es prestación de servicios, contrato a término fijo, contrato a término indefinido. Está compuesto por 11 cláusulas, en las cuales se encuentra la cláusula de confidencialidad, de exclusividad, de aviso de terminación unilateral del contrato, las justas causas para despedir, el trabajo extra, los dominicales y festivos, el salario que devengará el trabajador, las obligaciones que este mismo tendrá en la empresa, entre otras. También le entregamos al empleador, en este caso la gerente Diana Milena Bejarano Rueda, un formato de carta de despido por justa causa. Este formato de carta de despido también se encuentra automatizada y regida por el Código Sustantivo del Trabajo, en donde se menciona en los artículos 58, 60 y 62 el despido por justa causa. También se menciona las obligaciones que tiene el trabajador y pues se puede llegar a despedir si incumple en estos requerimientos. Seguimos con el siguiente anexo, que es el de formato de entrega de equipos de protección individual a los trabajadores. En este formato se muestra la diferente protección que necesitan los trabajadores para esta empresa, como lo es un casco industrial, guantes de nitrilo, unas botas, que en este caso serán pantaneras, entre otros. Se muestra la ley por la cual está reglamentada que se debe utilizar, también quiénes son los trabajadores que deben utilizar pues estos equipos de protección individual, las diferentes firmas, la firma de la persona encargada que debe entregarlo y la firma de la persona que recibió este equipo de protección individual. Aparte de eso también está la fecha en la cual se debe entregar pues estos equipos de protección individual. Y por último, como les venía comentando hace un momento, también entregamos el formato de reglamento interno. Como les digo, esto lo debe modificar la gerente de acuerdo a sus necesidades y a la política organizacional que ella tenga. En este reglamento interno, por el momento se encuentran lo que es las condiciones de admisión, la fecha del periodo de prueba, el horario de trabajo adecuado a la pyme, a los horarios que tiene la pyme en estos momentos, el salario mínimo, entre otros. Bueno, y con estos anexos finalizamos ya lo que es el instructivo de vinculación laboral y derechos de los trabajadores. Muchas gracias por su atención prestada. Ahora pasaremos al segundo entregable, que es de nómina. Bueno, y ya para pasando a lo que corresponde al plus de nuestra empresa Soluciones Pedaxas, que son los indicadores, vamos a mostrarles los indicadores que realizamos para el procedimiento de vincular a los trabajadores. Bueno, empezamos diciendo que este proceso de vinculación en nuestra empresa corresponde al proceso de provisión de cargos. La perspectiva es proceso interno, las variables por calcular son colaboradores por afiliar versus ya los colaboradores afiliados. Bueno, tenemos que recordar que este indicador es de eficacia. Bueno, entonces para este indicador fue 5/5, lo cual nos dio el promedio de 100. El responsable del indicador es la gestión del talento humano. Bueno, y ya para eficiencia se miden son los recursos que se utilizaron y versus los recursos que se estaban esperando. Nos dio un total de 67% para este indicador de eficiencia. Bueno, y nuestro tercer indicador es el indicador de efectividad. Bueno, para este indicador se miden los recursos utilizados versus al cumplimiento de metas, que era eficacia, ¿vale? Entonces,
sumando eficacia y eficiencia, nos dio un total de 83%. Semáforo verde, lo que quiere decir que cumple con nuestra meta. Muchas gracias. Cordial saludo, instructor gerente y compañeros. Para este segundo entregable vamos a tener en cuenta lo que fue el instrumento de diagnóstico aplicado a la primera cirrosis de la 13 por parte de la competencia general nómina. En estos hallazgos se encontraron que la empresa no cuenta con una nómina automatizada y que no tiene claro el reglamento por lo cual se rige, digamos, las liquidaciones, los pagos, y entonces esa es la propuesta a mejorar. Bueno, para esta ocasión, nuestra propuesta de mejora es una nómina automatizada de acuerdo a todo lo que por ley se rige. En esta nómina automatizada se empezó con un flujograma y una matriz detallada del proceso, en el cual se inicia con recibir calendarios de trabajo y autorización del pago de la nómina, y se finaliza haciendo un informe de la nómina pagada a los empleados. Y luego de esto se procede a hacer una base de datos con la información de los empleadores de la pyme. Se guardó la información tal como el nombre, el apellido, el número de cédula, la denominación del cargo, si era gerente, administrador, jefe de bodega, asesor comercial. También se puso datos como el sueldo pactado, el valor diario de ese sueldo pactado, la fecha en que este trabajador ingresó a laborar, el tipo de contrato, si es contrato por hora de labor, contrato a término fijo o contrato a término indefinido, la EPS a las cuales ellos se encuentran afiliados. Igualmente el fondo de pensiones, la ARL, si ellos se encuentran actualmente con una libranza por banco o préstamo, cooperativa, si ellos cuentan con algún embargo de alimentos, cuánto es ese porcentaje, un embargo civil o una afiliación en el sindicato, la respectiva foto del trabajador, y si ellos se encuentran afiliados, digamos, los pagos por una salud prepagada y por dependientes. Y bueno, recolectados todos estos datos del trabajador, se podrá hacer la nómina automatizada del trabajador, que mi compañera Laura Collazos ya se los va a explicar y se les va a mostrar. Muchas gracias. Buen día, instructor gerente y compañeros. Continuamos con la nómina del trabajador. En esta está plasmada toda la información de la liquidación de la nómina del colaborador. También está debidamente automatizada, la cual, con tan solo al cambiar el código del trabajador a otro código, nos aparecerá la información completa de la persona que hemos seleccionado, dejándonos ver su perfil con su foto, sus devengados, sus deducciones, retenciones y otros. Seguimos en novedades. En esta parte se encuentra la información del colaborador, también con su código, nombre, sueldo pactado, auxilio de transporte, su cargo y días laborados, con lo cual en base a esto se procede a calcular los siguientes ítems, los cuales son horas extras, recargos, incapacidades, comisiones, viáticos, bonificaciones, y se continúa a calcular el primer total de vengado. Luego se continúa con las deducciones que se le realizan al trabajador por salud, por pensión, por fondo de solidaridad pensional, por multas, por embargos, sindicatos, cooperativas, si se le practica retención en la fuente, y fallas, en donde por aparte se realizó una tabla con las semanas del mes en donde se calculó el total de días de fallas y el total de días de fallas en la semana, sumándole un día de más por el total calculado de fallas, para al final calcular el total de semanas en los cuales el colaborador tuvo fallas y aplicar el respectivo descuento, tomando como base el sueldo pactado sobre los días del mes, totales del mes, y por los días de fallas en las semanas. Todo esto junto con el contenido de novedades quedaron respectivamente formulados. Se prosigue con la rete fuente del procedimiento 1, la cual realizamos por medio de un formato también automatizado, en donde también se establecieron los datos primordiales del trabajador en el mes en que se les realiza la retención en la fuente, el valor de la VT del año anterior, del año presente, y luego se continúa con los totales de pagos laborales en el mes, menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos deducciones, menos rentas exenta, la base gravable calculada con los totales de renta exenta, el total de ingresos no constitutivos de renta y el límite del 40% sobre las deducciones. Seguimos con el total de retenciones a practicar, en donde tomamos el valor de la retención en la fuente y el valor de retención en la fuente a practicar por prima de servicios. Cabe aclarar que este procedimiento se le aplica a aquellas personas con ingresos totales o superiores o iguales a 1.400 VTs y para aquellos trabajadores que lleven desde un mes en adelante en la empresa.
y este procedimiento está regido por la normatividad del Estatuto Tributario, una tabla de RT fuente y TAP prima. Para el procedimiento 2 también se establece un formato automatizado con los datos primordiales del colaborador y se continúa con el cálculo de la RT fuente, en donde se tienen en cuenta los siguientes ítems: comisiones, pagos que constituyan o no salario, ingresos que no constituyen ingresos para el trabajador, deducciones, rentas exentas, cálculo límite del 40% sobre los ingresos no constitutivos de renta, el total de cálculo de deducciones y rentas exentas y el subtotal 5, el cual suma los totales anteriormente mencionados y los ajusta. Se prosigue con el cálculo de la base gravable de retención, el cual se determina por el total ajustado. Este da un valor de 238.000 pesos para este colaborador. Este procedimiento también se rige por una tabla con una tarifa marginal y los valores para determinar la retención en la fuente. Este procedimiento se les aplica a colaboradores que lleven mínimo 6 meses en la empresa y para el cálculo de este se tiene en cuenta el promedio de salario de los últimos meses. Este solamente se calcula en junio y en diciembre, obteniendo un porcentaje fijo que se les aplicará a los siguientes 6 meses siguientes. Continuamos con mi compañera Lady Amazo. Buenas tardes, mi nombre es Lady Paola Amazo. Provisiones y apropiaciones básicamente se creó para ver los porcentajes que se debe tener en cuenta a realizar. De acuerdo a esto podemos ver reflejado el porcentaje de cesantías, intereses de cesantías, prima y vacaciones. También vemos reflejado los porcentajes que se debe tener en cuenta al practicar para fiscales y otras deducciones, que es la pensión, salud y ARL por parte del empleador. De acuerdo a esto también vamos a observar el total y así a practicar. Formato de liquidación. El formato de liquidación es para un contrato a término fijo. Este contrato se va a tener en cuenta para el momento de liquidar al trabajador. Como se puede evidenciar, todas las deducciones que se debe tener en cuenta y todos los pagos que se le debe efectuar. Aplicación mensual. Es el formato para la aplicación de la retención en la fuente. Aquí vamos a tener en cuenta ingresos no constitutivos de la renta, deducciones y rentas exentas. Todo esto para el total de la retención que se le debe aplicar mensualmente al trabajador que sobrepase las 127 VTs. Se encuentra el desprendible de pago. Este desprendible de pago es individual. Al terminar la nómina mes a mes, cada trabajador se le va a entregar. Aquí vamos a ver y se va a evidenciar lo devengado y las deducciones correspondientes del mes laborado. Como beneficios encontramos la mejoría del rendimiento en el procedimiento de nómina. También encontramos la liquidación de nómina de acuerdo a la normatividad vigente. Y por último, es un formato amigable que ayuda a la persona encargada a entenderlo, y como es automatizado, pues el procedimiento es un poco más fácil y ágil. Para el producto de nómina se realizó una hoja de indicadores. Aquí se tiene que tener en cuenta el nombre del proceso al que pertenece. Nómina pertenece a provisión de cargos. También se tiene que tener en cuenta el objetivo que impacta. También la perspectiva, el nombre del indicador, el tipo de indicador que aquí se va a estipular si es eficacia, eficiencia, efectividad, y la fórmula del cálculo. Todo esto para obtener una meta, si se cumple o no se cumple. Recordemos que si el indicador nos arroja de color verde, significa que el 100% está cumpliendo. Si nos arroja amarillo, significa que tiene unas mejoras por realizar, y si significa rojo, tiene que hacer un plan de mejora. También encontramos la frecuencia de medición, que en este caso sería mensual, ya que la nómina se paga mes a mes, y el responsable del indicador es provisión de cargos. Para finalizar, hablamos sobre los costos de la propuesta vincular, el cual iniciamos tomando el salario mínimo 877.803 dividido 240, nos dio el valor de la hora 3.657. Después utilizamos las 2 horas diarias multiplicado por los 4 días de la semana multiplicado por las 8 semanas trabajadas, nos dio 64. Lo multiplicamos por el valor de la hora 3.657, nos dio el valor 234.048. Y por último lo multiplicamos por los 5 integrantes del grupo, nos dio el valor total de 1.170.240.
Continuamos con la propuesta de nómina, el cual iniciamos tomando el salario mínimo 877.803 dividido 240 nos dio el valor de la hora 3.657. Después utilizamos las 3 horas de la semana multiplicado por las 10 semanas, nos dio el valor de 30, lo multiplicamos por 3.657, nos dio un valor de 109.710 y por último multiplicamos por las 5 integrantes del grupo y nos dio un valor total de 658.260. Muchas gracias por la atención prestada.